Bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 3. Pablo escribe desde la cárcel de Roma, donde estaba, a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Hoy quiero hablarles acerca de la iglesia. Pablo dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. Atención con esta palabra, misterio. Me fue declarado el misterio por revelación, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, se podría leer entre las naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Varias veces, como notamos, Pablo usa la palabra misterio. Misterio es una palabra griega. El castellano lo incorporó, pero es una palabra griega. Misterión se dice en griego. Como diácono es una palabra griega y el castellano lo incorporó. Lo mismo que apóstol es una palabra griega. Hay muchas palabras griegas, especialmente bíblicas, que han sido incorporados por el español. Y misterio significa sencillamente secreto, una cosa escondida, que nadie lo conoce ni lo puede conocer, a menos que el dueño del misterio lo dé a conocer. Así, Pablo dice que este secreto, en el versículo 9, el último que leímos, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando nada existía, solo Dios, en la eternidad pasada, ahí cuando Pablo en Efesios 1 dice,
desde antes de la fundación del mundo. Ahí la palabra mundo es cosmos, significa universo. Antes de crear el universo, ya Dios existía. Y Él siempre tuvo un propósito. Tuvo algo en su mente, en su corazón. Por eso creó todas las cosas. Y para eso nos creó a todos nosotros. Y este secreto es el propósito eterno de Dios que estaba en su corazón, escondido. Nadie sabía. No se lo reveló a Adán cuando lo creó, ni a Eva. Algo le dijo un poquito a algunos de los patriarcas como Abraham y a algunos de los profetas como David y otros profetas, algo, pero mantuvo en Dios ese secreto. Y ese secreto se puede, el propósito eterno de Dios, resumir con una sola palabra. Iglesia. Lo que Dios tenía en su mente y corazón, desde antes de crear los cielos y la tierra, era la iglesia. Es el sueño de Dios. Para eso hizo todas las cosas. Claro, el hombre cayó en pecado, conocemos toda la historia del Antiguo Testamento, y llegado el momento, Dios, para que se realice en la tierra su sueño, su proyecto, su secreto, mandó a Jesucristo, su Hijo. Jesús, cuando vino a la tierra, no habló de la iglesia. Habló del reino. Porque si no hay reino, no hay iglesia. Si Dios no reina en nuestros corazones, no podemos ser iglesia. Porque el hombre se rebeló contra la autoridad de Dios en el principio, y ahí heredamos todos esa naturaleza rebelde, desobedientes a Dios, y vino Jesucristo para traer el reino, para restablecer el reino en el corazón de los hombres. Así que Él habló del reino, del reino, del reino, del reino. No sé si habrán notado, en los evangelios muy pocas veces aparece la palabra iglesia, pero más de 100 veces la palabra reino, el evangelio del reino, y predicaba en todas partes el evangelio del reino de Dios. Recién al final de sus 3 años, usó la palabra iglesia una vez en Mateo 16, 18, cuando preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Y unos decían una cosa, otros otra. ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Cristo quiere decir Mesías. Y ahí, por primera vez, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, que significa piedra, pero sobre esta declaración, esta roca, este fundamento que vos acabás de decir, voy a edificar mi iglesia. La primera vez que usó la palabra iglesia fue en Mateo 16. En el Evangelio de Marcos no aparece ni una vez la palabra iglesia, pero sí aparece la palabra reino. En Lucas no aparece ni una vez la palabra iglesia. En Juan no aparece ni una vez la palabra iglesia. Solo aparece en Mateo 2 veces. Mateo 16, como dije recién,
cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y Mateo 18, cuando Jesús dice, si tu hermano peca, anda a hablar con él y repréndele. Si se arrepiente, lo has ganado. Si no se arrepiente, anda con uno o dos más. Y si se arrepiente, todo bien. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. La segunda vez que menciona la palabra iglesia. Y si no oye a la iglesia, bueno, podemos decir, la segunda vez lo menciona dos veces, tenlo por étnico y publicano. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, en esa última conversación con ellos, cuando venga el Espíritu, Él les va a revelar todas las cosas. Ahora ustedes no pueden entender, no pueden captar. Pero cuando venga el Espíritu, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él les guiará a toda verdad. Así que Jesús, aunque hizo dos veces mención, por lo menos dos veces está registrado en los evangelios, en los 4 evangelios. Así que una referencia mínima a la iglesia, pero Él sabía perfectamente bien, conocía el secreto del Padre, porque era uno con el Padre desde la eternidad pasada. Así que Él sabía muy bien cuál era el plan del Padre. Por eso lo mencionó y dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Pero ustedes ahora no pueden entenderlo, lo van a entender después, cuando venga el Espíritu Santo. Así que Jesús reservó al Espíritu Santo la revelación del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El secreto de Cristo. Jesús conocía el secreto del Padre. Pero también dice aquí el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El mismo misterio de Cristo, el secreto. Entonces qué interesante que es, cuando viene el Espíritu Santo, eran 120 los que recibieron la llenura del Espíritu, y enseguida Pedro comienza a predicar ante la multitud que se había juntado, y 3,000 personas se convierten, se bautizan. Y ahí es donde nace la iglesia. Y en Hechos 2, el último versículo termina diciendo, y fueron añadidas, ¿a qué? A la iglesia. 3,000 personas. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Entonces hay temas que no se pueden entender hasta que no suceda. Una vez que suceda, recién después se puede entender. Por eso Jesús no les complicó a sus discípulos hablándoles de la iglesia, sino hablándoles del reino, porque si el reino está establecido en sus corazones, va a haber iglesia. Yo me imagino cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que van a tener hijos, fructificad y multiplicaos. ¿Tener hijos? ¿Cómo es eso? Era un misterio. Nunca nadie había visto un bebé. ¿Cómo le explica Dios a ellos qué es un bebé? Es muy complicado. Pero las cosas sucedieron.
Después que nació el primer bebé, esto era lo que Dios nos había dicho, que íbamos a tener hijos y nos íbamos a multiplicar. Claro, nosotros hoy sabemos lo que es un bebé porque hay otros bebés que han nacido en nuestras familias, en nuestro vecindario. Pero es muy difícil explicar a alguien que era un misterio para ellos. ¿Cómo era esto de tener hijos? ¿Cómo es que, qué son hijos? ¿Cómo se hacen? Bueno, así que primero el hecho, después la explicación. Así fue que nace la iglesia, ellos experimentan lo que es ser iglesia. Jamás se les ocurrió que la iglesia era un salón. Por más bonito que sea el salón. Nunca ellos tuvieron lo que hoy se usa tan corrientemente, tanto evangélico como católico. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Cómo voy a la iglesia? Si tú le hubieras dicho a alguno de los hermanos del primer siglo, el domingo voy a la iglesia, te hubieran dicho, ¿qué? No te entiendo. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ellos llegaron a ser iglesia y ahora lo entendieron. Porque lo estaban viviendo. Esto es ser iglesia. Había amor entre ellos. Era una familia. En una familia todos comen. Igual. El que trabaja y trae la plata. El que no trabaja porque es un niño. O el que no trabaja porque está enfermo. O el que no trabaja porque no tiene trabajo todavía. Porque es una familia. Esto es ser iglesia. Esto es lo que Dios tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Ahora somos todos hermanos, hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Empezaron a entender el secreto de Dios, lo que Dios quiere para toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres, las mujeres se conviertan, se arrepientan, se bauticen y sean parte de su iglesia. Ahora, leímos en el pasaje que Pablo dice, leyendo lo cual, lo que les escribí, pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que el secreto que ya empezó a suceder en Jerusalén, después en otras ciudades, en Samaria, en Jope, en Cesarea, en Antioquía, y empezó la iglesia a ser una realidad. El programa, el proyecto que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, comenzó a existir y a ser realidad. Pero había que darle una explicación a este hecho que ya sucedía. Empezó la iglesia a crecer, a extenderse, a alcanzar otras naciones. Los judíos, aún los apóstoles, al principio estaban un poco confundidos. Pensaban que
el programa de Dios era solo para Israel. La bendición de Dios era para Israel, para los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel. Y cuando se empezaron a convertir algunos que no eran judíos, ellos no sabían cómo manejarlo. Y hubo conflictos. Dios le dijo a Pedro que vaya a la casa de un italiano en Cesarea. Y Pedro no quería ir. Y Dios le tuvo que dar revelación, una visión, un lienzo que descendía. Dentro había animales inmundos. Y Dios que le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, nunca comí un animal inmundo. ¿Qué le dijo Dios? Lo que yo limpié, vos no lo llames inmundo. Juan ya, el Bautista ya lo había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Pero los discípulos no lo entendían. Tenían un prejuicio por su tradición. Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio ¿a quién? Por todo el mundo, a toda criatura. Vayan y hagan discípulos ¿a quién? A todas las naciones. Pero ellos solo le predicaban a los judíos. ¿Por qué? Porque la tradición es muy fuerte y no les dejaba entender. Y cuando los gentiles, Cornelio con toda su familia y sus amigos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro se sorprendió. ¿Cómo? El Espíritu Santo no era para Israel. Y al verlo, ¿qué sucedió? Él entendió primero el hecho, y se puede alguien impedir el agua para estos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Igual que nosotros ahí en Pentecostés. Así que por primera vez se realizó un bautismo de los gentiles. Y los ancianos de Jerusalén lo llamaron a Pedro y le pidieron que rinda cuentas. ¿Cómo? Fuiste a la casa de un gentil y los bautizaste. Y Pedro les contó lo que pasó. Y ahí todos entendieron y se callaron la boca. Y dieron gloria a Dios. Que esta salvación que ellos pensaban que era solo para Israel, no, esto era para todas las naciones. Ya lo había dicho Dios a Abraham. Te bendeciré, haré de ti una gran nación y en tus simientes serán benditas, ¿qué? Todas las familias, y luego dice todas las naciones de la tierra. Toda la familia de la tierra. No las familias israelitas. No los descendientes de Abraham. A través de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, todas las familias de la tierra, ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Pero les costaba a los apóstoles y a los judíos entender el secreto de Dios. Y Dios dio revelación. ¿A quiénes? A los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué les dijo? El versículo 5 termina con 2 puntos. Dice,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Qué sigue después de los 2 puntos? La respuesta. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir coherederos? Sí, herederos juntos. Igualmente, los gentiles, igual. No hay 2 categorías de cristianos, los judíos de primera clase y los gentiles de segunda. Acá había una amenaza de división en Éfeso, por eso Pablo escribe esta carta. Los gentiles son coherederos, heredan lo mismo y son miembros del mismo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Hay un solo cuerpo. Sea gentil, sea judío, son todos miembros del mismo cuerpo. Amén. No hay iglesia judía, iglesia gentil, todos del mismo cuerpo. Este era el secreto que Dios tenía para todas las naciones. Jesús vino primero a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empezó por casa, pero no terminó ahí. Le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a los apóstoles y profetas les reveló estas cosas. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo se edifica la iglesia? Jesús, primero entre sus discípulos, escogió a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles. El que edifica la iglesia es Jesucristo. Pero Jesucristo nombra colaboradores y les asigna tareas concretas. Estos apóstoles primero fueron discípulos de Jesús. Apóstol quiere decir enviados. ¿Enviados a dónde? Al mundo. Como el Padre me envió, así yo los envío al mundo. Pero los únicos colaboradores de Cristo para la edificación de la iglesia no son los apóstoles. La iglesia va creciendo y aparecen otros servidores de Dios, otros colaboradores, como profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos y todos los miembros del cuerpo de Cristo somos colaboradores con Él. Amén. Vos sos un colaborador de Dios para la edificación de la iglesia. Una colaboradora de Dios para la edificación de la iglesia. Cada uno según su don, cada uno en el lugar que Dios le puso. Colaboradores, por eso Pablo, hablando en plural, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Todos tenemos una tarea que hacer para la edificación de la iglesia. Muy bien, pero no es suficiente solo ser colaborador. Lo segundo que hizo Jesús
fue enviar el Espíritu Santo. Por eso le dijo a los discípulos, a los apóstoles, a los colaboradores, no empiecen el trabajo, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a mandar a otro representante, Paracletos en griego, para que esté con ustedes para siempre. Así que es muy importante que los colaboradores, para colaborar, estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu ya ha sido derramado. Cada colaborador tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo se edifica la iglesia? La tercera cosa que aparece, tenemos los apóstoles, tenemos los 120, que son los colaboradores, ya vino el Espíritu Santo. ¿Qué más? La tercera cosa que hace falta es la predicación del Evangelio. Se juntó una multitud en Jerusalén. No sabían qué era este batifondo, esta explosión, este ruido. Alguien le tenía que explicar lo que estaba pasando. Y se levantó Pedro, y con él los 11, y predicó Pedro el Evangelio. Y presentó a Jesús, aquel que ustedes conocieron, que hizo milagros, señales, y que ustedes lo crucificaron. Pero como estaba escrito, no podía quedar muerto, sepultado. Resucitó, ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Y Dios lo exaltó, y nosotros somos testigos. Y se sentó a la diestra del Padre y envió esto que es el Espíritu Santo. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. A ver, levanten la mano todos los que aquí son colaboradores de Dios. Levanten la mano, muévanla así, por favor. Colaboradores de Dios. Hola. Amén. ¿Y cuántos colaboradores? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo se edifica la iglesia? Predicando el Evangelio. Amén. Si no hay evangelización, no habrá iglesia. Si no hay evangelio predicado, la iglesia no crece. Va a quedar siempre el mismo tamaño o se va a disminuir, porque algunos se van a ir muriendo, partiendo a la presencia del Señor. Entonces lo tercero es la predicación del Evangelio. Por eso Jesús en Marcos dijo a sus colaboradores, vayan, ¿por dónde? Todo el mundo. ¿En qué barrio vivís? Seguro que el barrio donde vivís es un barrio del planeta Tierra. Amén. Por todo el mundo, en todos los barrios, en todas las cuadras. ¿Dónde trabajás? ¿Dónde estudiás? ¿Dónde estás? Ahí es parte del mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Amén. La única forma que la iglesia sea edificada. Habrás visto obras en construcción. Para que una obra crezca, hace falta obreros, pero hace falta ladrillos, arena, cemento, hierro, caños, piedra y tantas cosas. Y los camiones siempre van llegando. Es material nuevo que va trayendo
y los obreros van edificando. La iglesia se edifica. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús es el constructor de la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Colaboradores. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, traer nuevas personas al Señor. Y la iglesia va creciendo. Jesús dijo así, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo. Y el Señor añade a la iglesia los que van siendo salvos. Así que, ¿cómo se edifica la iglesia? Tiene que haber, para que haya bautismo tenemos que predicar el evangelio. Allí donde vos vivís, allí donde actuás, te movés, o el barrio que el Señor te envíe, porque podés vivir en un lugar y el Señor te puede enviar a predicar a otro lugar. Así que lo que dice Marcos es muy importante. Lucas, cuando habla de esto, le agrega un detalle importante que los apóstoles entendieron bien. Jesús dijo, y que se predicase en su nombre arrepentimiento para perdón de los pecados. La gente hoy necesita dos cosas. Escuchar el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Hoy la gente necesita más que nunca buenas noticias. Amén. La gente está muy angustiada. 2 años de pandemia. Y ahora que todavía está terminando, empieza la guerra. Las guerras se saben cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. ¿Y dónde termina? Entonces la gente está mal por lo que pasa en el país, que el Fondo Monetario Internacional, que las deudas, que la inflación, la pobreza. La gente está cansada. Hay mucha angustia. Es el momento nuestro. Dios tiene buena noticia. Y a través nuestro, vos tenés que tener entusiasmo con el evangelio. Tenés que estar convencido de que lo que la gente necesita es el evangelio. Amén. Te vas a animar a predicar. Vas a amar a la gente y vas a compartirle la palabra. Qué hermoso es cuando alguien se entrega, se convierte, llega la paz a una casa, a una vida. Es el momento de predicar buenas noticias. Amén. Que Dios nos dé la gracia. Yo felicito a los que se cuidan, están con el barbijo, pero que el barbijo sea solo físico, pero no espiritual. Amén. Me parece que Satanás a muchos nos ha puesto otro barbijo para que no hablemos la palabra. Con barbijo, sin barbijo, podés predicar igual. Amén. Quizás tenés que hablar un poco más fuerte y un poco más claro, pero hay que predicar, hay que dar la palabra. Pero la gente necesita, dije, 2 cosas. Uno lo dice Marcos, prediquen el evangelio, buenas noticias. Dale buenas noticias a la gente. Decirle que Dios lo ama, que Dios lo conoce, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dale buenas noticias, dale esperanza. Escuchaba estos días en la radio que alguien decía, lo peor que hay es que está
se está perdiendo la esperanza de que hay esperanza. Qué triste es eso. Y así está. Entonces es el momento nuestro, queridos colaboradores de Dios. Amén. Predicar el Evangelio, dar buenas noticias. La segunda cosa, lo que dice Lucas, que se predique el arrepentimiento. No basta solo con la buena noticia. Jesús daba las buenas noticias y enseguida decía, arrepiéntanse. Pedro en Pentecostés anunció la buena noticia, que Jesús resucitó, que Jesús es el Señor, y la gente dijo, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué respondió Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces la gente tiene que oír la buena noticia y oír que se tiene que arrepentir. Lucas 24 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amén. Pero eso no es suficiente. Seguimos. Mateo lo completa. Por eso los evangelios es muy interesante cómo se complementan, ¿no? Mateo lo registra así. La misma palabra diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Para edificar la iglesia hace falta no solo predicar el evangelio y el arrepentimiento, sino el discipulado. Este que se convirtió, se arrepintió, hay que bautizarlo, hacerlo un discípulo y ahora hay que enseñarle. Alguien se tiene que hacer cargo. Vos tenés que tener tus discípulos, que no son tuyos, son del Señor, pero vos le tenés que enseñar, tenés que orar por él, por ellos, cuidarlos espiritualmente. Es como tener un bebé, un hijo espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos, tener discípulos bajo nuestro cuidado y responsabilidad. Amén. Y termino con Juan, no podemos dejarlo afuera, a Juan. Hemos pasado por Marcos, Lucas, Mateo y ahora Juan. ¿Qué le dijo Jesús a un Pedro desanimado que dijo, me voy otra vez a mi antiguo oficio, voy a pescar? Y otros amigos dijeron, nosotros vamos también. Esa mañana, cuando volvían de la pesca fracasada, no habiendo pescado nada, ustedes saben lo que pasó. Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Ellos no sabían que era Jesús. Tiraron y se llenó la red de peces. Bueno, pero vamos a lo concreto. Cuando estaban todos sentados con Jesús en la orilla, y ahora sabiendo que era Jesús, después que desayunaron con pescado asado, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó lo mismo a Pedro. No le preguntó a Pedro, después a Juan, después a Jacobo. No, 3 veces a Pedro. Pero ¿y no le preguntas a él? ¿A vos qué te importa él? Respondeme vos. ¿Me amás? Sí. Tú sabes que te amo. Como le preguntó 3 veces, se entristeció Pedro. Le dijo, sí, te amo, tú sabes todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Fuerte.
apacienta mis corderos. Después le dijo, la segunda vez, mis ovejas. La tercera vez, mis ovejas. Pedro, yo me voy. Yo soy el buen pastor. Pero necesita colaboradores. No los voy a dejar solo. Yo voy a venir a través del Espíritu Santo. Voy a estar con ustedes todos los días. Yo voy a seguir pastoreando, pero a través de mis colaboradores. Pedro, pastorea mis corderos, mis ovejas. Y así es. ¿Quiénes son los corderos? Los nuevos, los que recién se convirtieron, los que recién se bautizaron. Son corderos que hay que pastorearlos, no solo discipularlos, como Mateo dice, también pastorearlos, cuidar de ellos, orar por ellos, alimentarlos, protegerlos, estar cerca, el cuidado. Así se edifica la iglesia. Amén. Y Dios quiere a través de cada uno de nosotros cuidar a otro hermano. Hay corderos y va a haber corderos, porque si predicamos la buena noticia, el arrepentimiento, bautizamos, hacemos discípulos, va a haber corderos. Amén. Gente que se va a convertir, la iglesia va a crecer, se va a edificar. ¿Y quién los va a cuidar? Cristo, a través de sus colaboradores, que somos todos nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios. El misterio, el secreto de Dios no es un secreto para nosotros. Ya hemos aprendido hace años qué es la iglesia, cuál es la iglesia. Hemos aprendido muchas cosas de la palabra del Señor. Nos toca ahora en esta, por decirlo de alguna manera, nueva etapa de la congregación de Palomar, poner lo mejor de nuestra parte, cada uno de nosotros, saber que somos colaboradores de Dios, orar, llenarnos de su Espíritu Santo y hacer la obra de un colaborador del Señor. Amén. Quiero orar. Para terminar, les animo que se pongan de pie y quiero orar por esta hermosa congregación y por cada uno de ustedes. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias porque el misterio que estuvo escondido en ti durante siglos, tú nos has revelado a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Nos amaste, nos escogiste, nos predestinaste para que fuésemos tus hijos y formáramos esta familia, la familia tuya, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque nos has incluido en tu tarea, en tu obra. Nos has llamado a servirte, a ser colaboradores tuyos. Señor, gracias por esta congregación aquí en Palomar.
Gracias, Señor, porque tú estás animando a cada hermano, a cada hermana a perseverar, a avanzar, a afirmarse en ti, a servirte, a crecer. Gracias, Señor, por el grupo de los responsables que han asumido con alegría y fe la disposición y la responsabilidad de servirte a ti, Señor. Lo mismo, gracias por cada hermana, por cada hermano, por todos aquellos que están esta mañana y algunos que quizás faltan. Queremos, Señor, rogar que la unción de tu Espíritu Santo renueve en nosotros un nuevo entusiasmo para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para servirte, para cuidar de otras vidas, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Te bendigo. Rogamos una vez más por Francisco, Señor, que tú lo sanes completamente, quites sus dolores, hagas un milagro en su vida, Señor, para que pueda seguir sirviéndote con todo su corazón. Gracias por su vida, por su esposa, por los otros pastores de General Rodríguez y de la Ruta 7 que están todos sirviendo y apoyando esta obra para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.